Bueno, y ahora están las columnas y las fases estacionarias para para la cromatografía de gases. Y bueno, las columnas capilares también son llamadas columnas tubulares abiertas, ya que tienen una trayectoria de flujo abierta. Y hay dos tipos básicos, las tubulares abiertas con la pared cubierta, que es la W-Cut por sus siglas en inglés, y las tubulares con el soporte cubierto, que son las Scott por sus siglas también en inglés, como ya les había mencionado. Y las columnas con la pared cubierta son tubos capilares recubiertos con una delgada capa de líquido de la fase estacionaria, y en las columnas tubulares abiertas con el soporte cubierto. La superficie interna del capilar está recubierta con una delgada película de un material de soporte líquido como tierra de diamoteas, en el cual el líquido es absorbido en la fase estacionaria. Y bueno, en general, la eficiencia de la columna Scott es menor que la de la columna Wicott, pero significativamente mayor que la de la columna empacada, y las columnas empacadas modernas están fabricadas con vidrio o con tubería metálica. Normalmente tienen un largo de 2 a, bueno, de 2 a 3 metros, aunque también puede ser de 1 a 6, y tienen diámetros internos de 2 a 4 milímetros, y estos tubos están densamente empacados con un material de empaque uniforme y finamente dividido, o con un soporte sólido que está recubierto con una capa delgada de la fase líquida estacionaria, y por lo general los tubos se forman como bobinas. Y bueno, esta tabla más que nada enfatiza la comparación entre las diferentes columnas. Y bueno, la que es químicamente inerte mejor es la FSOT, o también en comparación con la empacada. Y las que se encuentran en intermedio es la WECOT y la Scott. Y bueno, ahora sí que en comparadas con la empacada, la que tiene, bueno, la más flexible es las F-SOT, mientras que las Wicot, la Scott y la empacada no lo son. Las que son relativamente más rápidas son la F-SOT, la Wicot y la Scott en comparación con la empacada. Y las que necesitan presiones relativamente bajas son la Wicot, la Scott y la F-SOT, mientras que la empacada pues necesita una más alta. Y bueno, la que sigue. Y bueno, las propiedades deseables para la fase líquida en una columna de gas, bueno, en una columna gas líquido incluyen que tiene que ser de baja volatilidad. Idealmente es el punto de ebullición del líquido, por lo menos de unos 100 grados superior a la temperatura. Después, que sea de estabilidad térmica y que sea químicamente inerte. Y bueno, aquí aplica lo de lo similar, disuelve lo similar, donde similar se refiere a las polaridades del analito y del líquido inmovilizado. La polaridad de la molécula, como lo indica su momento dipolar, es una medida del campo eléctrico que se produce por la separación de las cargas dentro de la molécula. Y bueno, aquí en la tabla 3 se enumera, bueno, están las fases estacionarias más ampliamente utilizadas tanto para las columnas empacadas como para las tubulares abiertas en la cromatografía de gases, y van en orden creciente de polaridad. Y bueno, estos 6 líquidos pueden proporcionar separaciones satisfactorias en un 90% o más de las muestras. 5 de los líquidos enlistados de esta tabla son polidimetil siloxanos, como se muestra en la figura 13. Y bueno, en el primero de estos es el polidimetil
siloxano, donde los radicales son metilos, lo cual resulta en un líquido relativamente no polar. En estos polisiloxanos mostrados en la tabla, una fracción de los grupos metilos son reemplazados por grupos funcionales, como son los metilfenilo, cianopropilo y trifluoropropilo. Y la quinta fase estacionaria que se observa es un polietilenglicol, como se muestra en la figura 14, y se utiliza ampliamente para la separación de especies polares. Y bueno, aquí se observa también la temperatura máxima de cada uno de ellos, donde para los compuestos no polares es mayor que para los polares, de 350 en el polidimetilsiloxano, mientras que para el cianopropil polidimetilsiloxano es de 240. Y bueno, hace énfasis en algunas consideraciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, el dimetilsiloxano se utiliza generalmente para los hidrocarburos, mientras que el cianopropil polidimetilsiloxano son para ácidos grasos poliinsaturados, ácidos de resina, ácidos libres, alcoholes, etc. La que sigue, porfa. Y bueno, la figura 15 muestra que los gases de hidrógeno, helio y nitrógeno dan prácticamente la misma altura de plato óptima, que es de 0,3 milímetros, a caudales significativamente diferentes. Los caudales óptimos aumentan en el orden de que el hidrógeno es menor que en el helio, menor que en el nitrógeno, siendo que las separaciones más rápidas se consiguen usando hidrógeno diatómico como gas portador, ya que puede alcanzar mayor rapidez trabajando por encima de su velocidad óptima, aunque perdiendo un poco de resolución, aunque hay un inconveniente cuando se usa hidrógeno atómico, ya que puede reaccionar catalíticamente como compuestos no saturados sobre las superficies metálicas y no puede ser usado como un detector de espectrometría de masas, porque el hidrógeno diatómico descompone el aceite de la bomba de vacío del detector. Bueno, aunque la principal razón por la que no se utiliza el hidrógeno diatómico es más porque forma mezclas explosivas con el aire, cuando la porción de hidrógeno diatómico es mayor al 4%. La que sigue, porfa. Y bueno, la figura 16 muestra la técnica de inyección de sándwich de Harris y es una buena técnica para inyectar la muestra líquida en los cromatógrafos de gases con una jeringa. Después de limpiar la jeringa varias veces con el disolvente, se aspira aire. Después se aspira disolvente, luego aire, a continuación disolvente. Bueno, a continuación muestra y finalmente más aire, como se muestra en la imagen. Y cuando se introduce la aguja a través del septo de silicona, el inyector caliente del cromatógrafo, la muestra no se evapora inmediatamente porque en la aguja no hay muestra. Si hubiera muestra en la aguja, los compuestos más volátiles empezarían a evaporarse y desaparecerían antes de inyectar la muestra, por lo que la burbuja de aire detrás de la porción de la muestra, en ambos casos aquí, impide que se mezcle la muestra y el disolvente, y la porción siguiente de disolvente ahora sí que lava la aguja, eliminando los restos de la muestra, y la última porción de aire elimina los restos del disolvente en el agua. En la aguja, perdón. Y bueno, mientras en la figura 17 se muestra un inyector de un tubo de vidrio cianizado, en donde el gas portador arrastra la muestra vaporizada desde el inyector a la columna.
Y los gases se inyectan mediante una jeringa de gases en un bucle de muestreo semejante al que se usa en la cromatografía de líquidos, ya que los productos de descomposición y los productos no volátiles de la muestra se van acumulando en el tubo de vidrio de entrada o de la guía y se debe reemplazar periódicamente. Y bueno, en conclusión, se requieren de los distintos modos de inyección para los diferentes tipos de muestras. La que sigue. Y bueno, este es la jeringa para la microextracción en fibra sólida. Y bueno, la preparación de la muestra se define como el proceso de transformación de una muestra a una forma adecuada para que pueda ser analizada. Y un ejemplo de ello es la microextracción, ya que en la fase sólida, que es un método sencillo de extracción de líquidos, o incluso se puede utilizar sin disolventes. Más que nada aquí el componente clave es la fibra de sílice fundida. Y bueno, en la figura 18 se muestra una de estas fibras incorporada a la base de la jeringa, que es esta, con una aguja metálica fijada a la fibra, que puede emerger de la aguja y se introduce dentro de ella, mientras que en la figura 19 se muestra el procedimiento de cómo se expone la fibra a la disolución de la muestra, o bueno, al espacio libre sobre el líquido durante un tiempo. Mientras se agita, si conviene también se puede calentar, y que lo mejor es determinar experimentalmente cuánto tiempo se necesita para que la fibra se sature con el analito y así prolongar la extracción durante ese tiempo, ya que si se acorta el tiempo de extracción, probablemente la concentración del analito en la fibra va a variar de acuerdo a la muestra. Y bueno, pues aquí como dice la imagen, se atraviesa el septo que sella la muestra con la aguja, se expone la fibra y se retira la fibra al sacar la aguja, se atraviesa el septo, se expone a la fibra caliente que está en el gas portador durante un tiempo fijo y después se saca la aguja. La que sigue. Y bueno, ahorita el método de purga y trampa sirve para separar los analitos volátiles de los líquidos o de los sólidos, concentrarlos y introducirlos en un cromatógrafo, que a diferencia de la microextracción que solo aísla una porción del analito, el objetivo de este es aislar al 100% el analito de la muestra y separar totalmente los analitos polares de las matrices polares, ya que puede llegar a ser algo difícil. Y bueno, la figura 20 muestra un aparato para medir componentes volátiles del aroma de bebidas carbónicas de la Coca-Cola. Específicamente es un ejemplo en los que se utiliza. Y durante el proceso de purga y trampa, el gas fluye por el tubo absorbente del extremo A al extremo B. Después de arrastrar todo el analito de la muestra hasta el tubo de adsorción, se invierte el sentido del flujo, haciéndolo ir de B a A, y se purga la trampa a 25 grados centígrados para eliminar toda el agua y cualquier otro disolvente que puedan tener los absorbentes, mientras que la salida A del tubo de absorción se conecta entonces con el inyector en un cromatógrafo, así funcionando sin división, y la trampa se calienta a unos 200 grados centígrados, mientras que los analitos se han extraído, penetran en la columna del cromatógrafo donde se concentran en una trampa fría, y una vez que se haya completado la extracción, la trampa se calienta para que pueda empezar la separación. La que sigue.
Y como resumen, tenemos que fijar los parámetros para realizar la cromatografía. Y, por ejemplo, en principio está la finalidad del análisis. ¿Qué se busca con el análisis? Y pues tenemos que plantearnos algunas preguntas como ¿es la identificación cualitativa de los componentes de una mezcla? Si se puede sacrificar la resolución para ganar rapidez, o si se necesita un análisis cuantitativo de uno o de varios de los componentes, o de si se necesita precisión. Y bueno, en la preparación de la muestra se describe la microextracción y la purga y trampa como dos métodos para llenar componentes volátiles de matrices complejas, pero también existen otros métodos como son la extracción líquida, la extracción con fluidos supercríticos, la extracción en fase sólida y la desorción térmica de materiales sólidos, ya que si no se purifican las muestras en la cromatografía, podrían salir muchos picos, muchísimos, y pues no se sabría de qué son, y las sustancias volátiles podrían dañar el equipo. Entonces, ah, más que nada se debe tener precaución. En cuanto al detector, ah, usualmente se utiliza la columna tubular abierta y el espectrómetro de masas, ya que junto con la ionización de llama, ya que es ahora sí que lo más utilizado, bueno, el más popular, pero responde mejor a los hidrocarburos y no es tan sensible como el detector de captura electrónica, el nitrógeno fósforo y, y los de quimioluminiscencia. Y bueno, en la selección de columna, las selecciones básicas son la fase estacionaria, el diámetro y la longitud de la columna y el espesor, mientras que se sugiere que la fase estacionaria sea no polar o bueno, depende del compuesto, el diámetro que sea estrecho y la longitud de la columna que sea larga, ya que ya que para mejorar la resolución se recomienda que la longitud sea larga con un diámetro estrecho. Y de acuerdo a la inyección puede ser con división y pues como nos dice la presentación, en estos casos se utiliza cuando la muestra es concentrada, se quiere una resolución alta, las muestras están sucias y puede provocar una descomposición térmica o bueno, no afecta tanto en el análisis, mientras que sin división la muestra debe estar diluida, también se va a obtener una resolución alta y precisa una trampa, la que sigue. Bueno, ahora ya pasamos a el documento y las aplicaciones que nosotros, eh, donde nosotros podemos emplear este tipo de cromatografía de gases. Y aquí le representamos algunas aplicaciones, como puede ser la identificación de ésteres metílicos, perdón, de ácidos grasos en aceites, también para poder identificar ácidos orgánicos volátiles o monosacáridos. Mm, y bien, el documento que nosotros escogimos para poder analizar es el siguiente, donde se identifican especies, donde se lleva a cabo la determinación de ácidos grasos en bacterias para poder identificarlas específicamente del género Vibrio, y también se compara con Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Y aquí al principio en la introducción mencionamos que se puede emplear un análisis con un perfil específico, en este caso de los ácidos grasos, y cabe mencionar que podemos identificar cada especie microbiana gracias a la proporción de ácidos grasos que contienen en su estructura de la membrana. Entonces, el siguiente trabajo se va a fundamentar en eso.
Ok. Y, ok. Tenemos que vamos a poder determinar el perfil de ácidos grasos en bacterias, como ya les había mencionado, del género Vibrio. Aquí el objetivo general es determinar y cuantificar el perfil de estereotrofílicos de los ácidos grasos presentes en Vibrio vulnificus, Vibrio paramolíficus, Vibrio cholerae y Vibrio antinolíticus. También lo vamos a, bueno, se compara, nosotros no, perdón, se compara con Escherichia coli y Staphylococcus aureus, y esto con el fin de determinar los ácidos grasos que van a ser los ácidos grasos más relevantes en estos microorganismos. Y como objetivos particulares tenemos que se pretende ampliar el campo de tipificación de las bacterias, también determinar los ácidos grasos por cromatografía de gases por el método de normalización de área. Y bien, como justificación tenemos que la identificación bacteriana por cromatografía de gases es un método recomendado por AIFA, que es en sus siglas en inglés, quiere decir American Public Health Association, la cual explica que es una técnica rápida para la identificación de bacterias, pero el inconveniente es que no explica detalladamente una metodología, o sea, a seguir para una reproducción de lo expuesto. Y este método permite identificar microorganismos tanto a nivel intraespecie como a nivel interespecie, y además permite analizar un amplio rango de muestras distintas, ya que se utiliza el mismo procedimiento. Y bien, aquí tenemos como antecedentes que el género Vibrio, hay que recordar que son bacterias anaerobias facultativas. Esto quiere decir que pueden utilizar un metabolismo respiratorio o fermentativo a la vez, lo cual vamos a poder distinguir entre sacarosa positivos o sacarosa negativos. Y bueno, aquí les represento el agar PSBC, que va a ser un medio selectivo diferencial que va a permitir el crecimiento de estos microorganismos, y sobre eso vamos a poder identificar a qué género, a qué especie de vibrio está en el agar. Y bien, aquí más que nada les pusimos, como el documento se basa en la identificación de ácidos grasos, pusimos representamos algunos ácidos grasos que son importantes en la biología, y recordando que los ácidos grasos entre 9 y 20 átomos de carbono se pueden clasificar, este, bueno, va a ser un criterio, es mejor dicho, que va a ser un criterio donde nosotros vamos a poder clasificar a las bacterias, dependiendo de si contienen más ácidos grasos saturados o más ácidos grasos saturados en su estructura de la membrana. Y tenemos aquí las abreviaturas y también el punto de fusión, que son el punto de fusión es un punto relevante para poder llevar a cabo este trabajo. Perdón. También cabe mencionar, no, perdón, sí, en esta. Cabe mencionar que nosotros podemos identificar el tipo de ácido graso por la isomería cis o trans. Más que nada, se va a referir a que si el ácido graso va a tener los hidrógenos del mismo lado, esto significa que sea cis, y si tiene los hidrógenos del lado opuesto, esto quiere decir que sea trans. Eso es un término que se emplea en este trabajo para poder identificarlos. Y ok, pasamos a los equipos empleados, el cual tenemos un cromatógrafo de gas de la marca Agilent. También tenemos la columna capilar, que recordando pueden ser compactas o capilares. En este trabajo se emplea la columna capilar. Y aquí, más que nada, para recordar cómo es que se puede identificar la muestra,
tenemos aquí la trampa de oxígeno, las válvulas, el inyector donde se muestra donde se inyecta la muestra, que pasa a través de la columna, que finalmente entra al horno. Bueno, en el horno se lleva a cabo el calentamiento para poder finalmente pasar al detector y llevar a cabo un registro. Se dice, esto, hay algunos que pueden decir que es una técnica fácil, pero pues, sin embargo es compleja, como ya lo hemos visto. Bueno, no es tan compleja, pero tiene ciertos parámetros para que se tienen que se lleve de manera correcta para que se pueda emplear y se pueda identificar las bacterias. Y todo esto está dentro del cromatógrafo. Y estas son las cepas bacterianas que se utilizan en este trabajo. Y bien, pasamos a los resultados, donde tenemos los cromatogramas, que, donde tenemos los cromatogramas, donde se identifican los diferentes ácidos. Por ejemplo, tenemos en Vibrio cholerae que tenemos mayor proporción de ácido palmítico. Y a diferencia de Vibrio vanificus, que tiene mayor proporción de ácido estiárico, entonces esto nos va a permitir diferenciar entre una especie de la otra. Y aquí tenemos igual la de ácidos grasos de coli y Staphylococcus donde podemos ver que el ácido palmítico es donde tiene mayor proporción en Escherichia coli que en Staphylococcus aureus, aunque sea un poquito menor, pero nos va a permitir diferenciarlos, al igual que el mirístico en Staphylococcus aureus representó mayor proporción de este ácido, a diferencia de Escherichia coli. Y bueno, así resumiendo, esta sería la distribución y en porcentaje de ácidos grasos que son producidos por estas cepas bacterianas, donde tenemos más proporción de ácido palmítico a diferencia de los demás. Entonces, esto quiere decir un intervalo que este ácido representó mayor proporción en la estructura de la membrana de esas especies y por lo tanto nos permite diferenciar una especie de otra, o sea, del mismo género, y una interespecie, que sería Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Y bueno, como conclusión, esta técnica es complementaria para la investigación microbiológica y, bueno, como ya se vio, se observan diferencias en el perfil de ácidos grasos que nos permiten distinguir las especies. Y aunque esta técnica resulta ser muy rápida y pues, relativamente de un costo bajo, se puede implementar técnicas moleculares como PCR que nos van a permitir identificar con sí, ¿cómo sería? Con mayor sensibilidad las especies bacterianas que se emplearon en este documento. Sin embargo, también se puede determinar por cromatografía de gases. Hola, soy Hernández Castillo Moisés Isaac y ahorita vamos a hablar sobre HPLC. HPLC o por sus siglas High Performance Liquid Chromatography, o cromatografía de alto rendimiento, es uno de los métodos más utilizados actualmente. Esto debido a que este tipo de técnicas, así como las cromatografías, ya sea absorción, partición, expulsión molecular y afinidad, pues no se tenían antes, por lo que facilita el desarrollo de muchas técnicas y de mucho análisis de muestras. Su aplicación principalmente, bueno, se frecuenta en la bioquímica y en la química analítica, aunque también puede abarcar sin fin de industrias como la farmacéutica, la de alimentos, los productos de industria de química,
la medicina clínica, en química forense, entre otros. Siguiente, por favor. Aquí